A Florencia Durazzi, esposa de Alan Riquelme, este joven que falleció en la empresa Amonio Sul. Buen día, Florencia, bienvenida. Buenos días también a toda la audiencia. Primeramente, yo quería comenzar contando lo que vivimos ese día, ¿sí? Lo que viví yo como esposa. El 19 de enero mi esposo concurre a trabajar a la empresa. Ya había arrancado la temporada el día viernes, o sea, hacía nomás 3 días que él había comenzado a trabajar. Ese domingo él ingresó, el horario que él tenía era de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Para esto en la mañana tuvimos comunicación, estuvimos hablando de cosas personales, después organizamos para pasar en la tarde en la pileta, íbamos a ir a Stimbra y yo estaba organizando. Ya cuando nos pusimos de acuerdo, la última comunicación conmigo fue a las 11:08 de la mañana, la que me manda una foto que estaba trabajando justo por fuera de una cámara frigorífica, ¿sí? Después de esto, yo no tuve más comunicación con él. A partir de que no tengo más comunicación con él, dejo pasar el tiempo, asumo que él está haciendo su trabajo, que por eso no me responde. Ya cuando se hacen las 2:30 de la tarde ya empiezo a sospechar, porque yo digo, capaz que pinchó la moto, capaz que le pasó algo. Comienzo a llamarlo, no me contesta. Después ya se hicieron las 3, yo dije, está estos días atrás en el horario de trabajo, él había llegado tarde, ¿viste? Entonces yo digo, debe estar devolviendo la hora, debe estar haciendo una hora más para poder reponer lo que él llegó tarde, digo. Para esto, ya cuando se hicieron las 3 de la tarde, ya me comunico más o menos 3:15, porque también podía sospechar de que él le estuviera pasando el parte de cómo estaba funcionando todo el frío al compañero que iba a hacer de relevo. Todas estas sospechas que yo tenía, cuando ya se hicieron las 3:15, ya me preocupé mucho y lo que hago es comunicarme con mi papá, que mi papá es compañero de trabajo de mi marido, y le digo, pa, ¿pasó algo en Moño? Le digo yo que Alan todavía no llega. Y él me dice, no, ¿cómo que todavía no llega? Quizás se quedó esperando al relevo. Dice, ya me comunico. En lo que se comunica, mi papá va a verlo, va al trabajo, porque dice, bueno, no le contestaba, los audios no le respondía, entonces mi papá va a verlo. Cuando mi papá llega a Moño, ya él tenía como una corazonada, digamos, y cuando llega a Amonio Sul, el guardia, porque ¿qué pasa? Justamente cuando mi papá va saliendo de su casa, llama al guardia de la entrada, porque hay 2 guardias que trabajan, el de la entrada y el del fondo, y el de la entrada le dice que justamente le había parecido raro que Alan no apareciera, porque le había dicho que cuando terminara de realizar su trabajo iba a ir a verlo, iba a tomar unos mates, porque justamente, qué sé yo, al ser un día domingo, ellos suelen estar más tranquilos, digamos, ¿viste? Bueno, entonces cuando mi papá se comunica con el guardia, le dice, Alan está ahí, dice, no está, me pareció rarísimo que no apareciera porque me dijo que iba a venir. El guardia sale a buscarlo, mi papá en ese trayecto llega a Moño Sul y cuando mi papá llega nota que está el relevo de Alan en lo que serían las rejas para entrar, en lo que sería la entrada de guardia, y el guardia viene corriendo y le dice, está tirado en la cámara de atmósfera. Y mi papá le dice, no me digas eso, por favor. Para esto, el otro guardia del fondo también lo había encontrado, pero ¿qué pasa? Al ser una cámara de atmósfera controlada, ellos no ingresan. ¿Por qué? Porque conocen la peligrosidad de meterse ahí adentro. Mi papá entra corriendo, lo saca, él sí, no le importa nada, porque obviamente aparte de ser su compañero de trabajo, era su yerno, lo quería como un hijo, y se mete, lo saca por la escotilla. ¿Qué pasa? Esas cámaras frigoríficas se abren, ustedes para que se imaginen, es una puerta grande, corrediza, ¿sí? Y en el medio, imagínense como el funcionamiento de una puerta para gato, ¿sí? Tiene la puerta grande, que es para abrirla, y la puerta pequeña, una puerta chiquita, que es para realizar controles a la fruta, pero entra... Sin ingresar a la cámara. No, es una puerta, por eso justamente yo digo, está prohibido que ingresen, pero ellos son realistas y saben que por H o por B tienen que ingresar. Por eso esas puertas están hechas con ese tamaño, ¿entendés? Entonces, bueno, cuando mi papá lo encuentra dentro de la cámara, lo saca por el mismo lugar por donde él entró, y esa escotilla estaba abierta, ¿entendés? No es que estaba cerrada. Lo que no sabemos y lo que no tenemos respuesta nosotros todavía es qué no le permitió salir, porque él
entró, y acá es donde yo contradigo el relato que se dijo anteriormente, que él pensó que era un tipo de cámara diferente. Él sabía que era una cámara de atmósfera controlada. ¿Por qué digo que sabía? Porque ya venía desde el viernes tomando los controles de cada una de las cámaras, los datos de los niveles de oxígeno, de las temperaturas. Y después, ¿qué pasa? Termino el relato de cómo pasó y después voy a mi teoría. Cuando mi papá lo saca, me llama a mí. Yo, desesperada, dejo a mis hijos, los dejo con mi suegra, me pido que me lleven al lugar, me acerco, la ambulancia ya estaba ahí, la ambulancia la llamó el otro compañero de trabajo, el que tenía que relevar a mi esposo, y cuando yo llego, veo al camillero que baja, y así como bajó, volvió para atrás. O sea, entró a los pasillos, a los túneles, y así como entró, salió. Yo no la dudé, me metí. Me decían, no, tranquila Flor, que lo deben estar atendiendo. Yo le digo, no, ¿cómo lo van a estar atendiendo? Le digo, si mirá, si la camilla volvió vacía, le digo yo. Y cuando voy, ya lo vi, me acerqué, lo vi tirado en el pasillo, ya mi papá ya lo había sacado. Habían intentado hacerles maniobras de resucitación, pero ya era tarde. ¿Por qué te digo que era recontra tarde? Porque vos ves en el estado del cuerpo, cómo está, y él ya se notaba en su frío, en cómo es esto, en el estado, en la hinchazón, la rigidez, que ya llevaba horas ahí adentro. ¿Entendés? Como te digo, después con los días, charlando con mi papá, le muestro la foto que Alan me habían mandado, y mi papá me dice, esa es la cámara de donde yo lo saqué. La cámara en donde él te manda la foto, esa es la cámara de donde yo lo saqué. Entonces yo digo, si él me mandó la foto a las 11:08 de la mañana, él a las 11:30 ya estaba ahí adentro. Algo que pasó, no sé, ya estaba ahí adentro. ¿Y cómo tuvo que ir mi papá a las 4 de la tarde a sacarlo? ¿Entendés? ¿Cómo nadie se percató? Primeramente que su horario era hasta las 2. El guardia nunca se preguntó. Justamente te iba a preguntar eso, porque, digamos, el guardia que sabía que estaba ahí adentro, ¿no le llamó la atención que en el horario que tenía que salir no haya salido, no haya pasado? No le llamó la atención, ni primeramente que no se acercara como le dijo que iba a hacer, porque le dijo, termino de hacer este trabajo y voy, y no le llamó la atención eso, y después cuando tenía que salir a las 2 de la tarde, él no salió a buscarlo, ¿entendés? Entonces, primero eso, la impotencia de que nosotros hayamos tenido que movilizarnos de esa forma, para encontrarnos con esto. Y después, esto de que mi esposo sí sabía que era una cámara de atmósfera. La orden que él recibe desde parte de una persona de mayor jerarquía, porque esas órdenes se van dando, es como si fuese una reacción en cadena. Una cadena de mando. Exactamente. Él recibe esta orden, ¿sí? Y la orden fue clara. Él tenía que abrir la cámara de atmósfera para que se ventilara. Esa era la tarea. Eso se abre, como yo les digo, la puerta corrediza se corre y se deja que se oree. Y recién al día siguiente, supongo yo, cuando tiene mayores niveles de oxígeno, es que se puede ingresar. Flor, estabas mencionando, todo este relato de cómo se fueron sucediendo los hechos desde que ustedes tomaron conocimiento, lo que les generó la sospecha. Mencionabas que era un domingo, que era poco el personal, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Estos detalles de los riesgos o la peligrosidad de tener que realizar todo este tipo de maniobras, ¿por qué no se prevé que sean más de un operario el que esté trabajando en ese momento? Es que la realidad, cuando vos vas a leer lo que corresponde, y yo me refiero ni siquiera a un lugar en específico, cuando vos googleás, te dice que ese tipo de tareas se realiza a dos, ¿sí? Y por más que no te lo diga Google, el cargo que poseía mi esposo era ayudante de maquinista. ¿A quién estaba ayudando ese día? Si estaba solo trabajando. ¿Entendés? Entonces, si el mismo cargo te lo dice ayudante de maquinista, ¿a quién estaba ayudando ese día? ¿A quién estaba haciéndole el soporte, digamos? ¿Entendés? La persona que le haya dado la orden tiene que ser consciente de que el cargo que él tenía no le correspondía realizar esa tarea. Por lo menos solo no, ¿entendés? Otra información que he ido recabando estos días es que él, a lo largo de sus 5 temporadas, él ha abierto cámaras de MSP y ha cerrado cámaras de atmósfera controlada.
¿Qué Eso quiere te iba a con- preguntar, ya tiene una experiencia. Sí, pero a eso es a lo que yo quiero llegar. Él ha cerrado cámaras de atmósfera controlada, pero no es lo mismo cerrarlas que Que abrirlas. abrirlas. No abierto. ¿Era la primera vez que él abría? Que él abría una cámara de atmósfera controlada, sí. ¿Y por qué él no abre desde el portón y no abre desde ahí, sino abre desde la puerta? Él, ¿qué pasa? Mira, como yo te digo, algo, no sabemos qué, y es justamente lo que yo estoy pidiendo, que por favor la información que nos brinden las pericias, porque qué notaron ellos, porque ellos se supone que tienen que evaluar todo eso, qué notaron ellos que por qué la puerta no se abrió, porque eso, como les digo, es una puerta como corrediza, que cuando se cierra al vacío y se utiliza vaselina, para que eso quede cerrado, sellado. Ujú. Entonces, algo notó mi esposo que no permitía que la puerta se abriera, ¿sí? Ujú. A veces por falta, por fuerza, lo que sea. Mi hipótesis, y me baso acá en la situación que comentó mi papá cuando lo encontró, y en la foto que yo tengo. En la foto que yo tengo hay un tarro de vaselina por fuera de la cámara de atmósfera, ¿sí? Y el tarro de vaselina, cuando mi papá llega a sacarlo, el tarro de vaselina se encuentra adentro de la cámara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Primero principal, si ponerle que él por los datos no se haya acordado de que era una atmósfera, en el momento, en el instante que él abre la escotilla, te das cuenta. ¿Por qué? Porque el aire te marea. No puedes inhalar ni una vez como para no darte cuenta que es una atmósfera. Él mete el tarro de vaselina por esa escotilla y después ingresa él. ¿Por qué? Porque no le da el movimiento, el tamaño de la escotilla no le da para poder ingresar con el tarro de vaselina encima, Ujú. agarrado. ¿Se entiende? Él lo primero que hace es meter el tarro y después se mete él. Yo que asumo que él quiso, porque cuando yo lo vi en los pasillos, él tenía sus manos llenas de vaselina, sus borcegos llenos de vaselina. Entonces, ¿qué asumo yo? Que él ha dicho, la vaselina no me está dejando abrir la puerta, la voy a retirar para poder destrabar y abrir. ¿Qué pasa? Los procedimientos normales de apertura en cámaras de MSP es, abro la cámara, después retiro la vaselina, ¿sí? Ujú. Él no ha podido abrir la puerta, como te digo, era la primera vez que él tenía que abrir solo y una cámara de atmósfera a 3 días de haber comenzado la temporada, teniendo en cuenta de que él es temporario, ¿sí? Que trabaja 6 meses al año, y después cuando los chicos entran es como cuando los chicos vuelven a la clase de las vacaciones, tenés que hacer un repaso, Ujú. ¿entendés? Entonces, él ya tenía 5 temporadas, sí, pero era la primera vez que había una cámara de atmósfera. Él ha notado que la vaselina le estaba impidiendo hacer la maniobra y ingresó. Ujú. Ingresó. ¿Qué pasó para ahí tratar de adentro? destrabarla de adentro, supuestamente. Para retirar la vaselina y después poder destrabarla bien, Ujú. ¿sí? Porque él quería cumplir con su tarea. Porque si vamos al caso, si hubiese sido otra persona la que hubiese recibido la orden, le hubiese dicho, ¿sabes qué, hermano? No, yo eso no lo hago porque no me corresponde. Claro. ¿Querés hacerlo vos? Te acompaño, no tengo O no problema. se puede abrir. Che, no se está pudiendo abrir, háganlo ustedes. O bueno, yo mi Sí, cargo está. sí. Pero tu marido, en el afán de cumplir con la tarea, como bien vos decís, entonces introduce el balde de vaselina y en el momento que él ingresa pierde, me imagino, se desvanece. No, cuando él ingresa, él ha contenido el aire. Y es algo que se suele hacer. ¿Entendés? Por eso yo les digo que la puerta esa, la puerta chiquita, como para que entre una persona, está hecho justamente porque en algún momento tienen que sacar fruta que está en atmósfera para poder controlarle la temperatura, para poder pincharla con el pinchafruta, ¿sí? En la presión. Entonces ellos ingresan, conteniendo el aire, ellos suelen ingresar para poder sacar fruta. Entonces, ¿qué te hace pensar que mi esposo no va a contener el aire para poder terminar la tarea? Si sabe que otras personas han entrado en otro momento a hacer este trabajo que vos decís. Exactamente, contienen el aire, sacan la fruta, o sea, agarran la fruta, la sacan, pinchan, revisan y, o sea, es un trabajo que dice, sí, prohibido ingresar, qué sé yo, pero cuando vas a los hechos, se hace, ingresan. Un poco Flor, lo que vos has puesto en tus diferentes descargos en las redes sociales es esta lucha para que no le vuelva a pasar a otro trabajador, ¿no? Y con esto quiero decir, dejar de trabajar en estas condiciones paupérrimas de obligar a una persona a ingresar a un lugar al que no tiene que ingresar sin las medidas de seguridad correspondientes y todo esto, porque aguantar el aire es poner en riesgo tu vida constantemente. Lamentablemente es lo que le termina pasando a Alan y que por más cruel que suene, hasta tiene que pagar una vida para que se termine tomando conciencia de este tipo de situaciones, porque si no, seguirían pasando y no debe ser el único galpón
en el que ocurra este tipo de situaciones, ¿no? En el que un trabajador tiene que aguantarse el aire para cumplir con su tarea, lamentablemente, porque también corre constantemente el peligro de perder su trabajo. Sí, tal cual, uno no se puede, es como puso en los posts, uno sabe de necesidades, no de riesgos, no de derechos incluso. Y yo quiero hacer énfasis en esto, que es las respuestas que yo estoy pidiendo de parte de las pericias. La tarea, y es clara, de que él tenía que abrir la cámara. ¿Por qué no pudo abrirla? ¿Por qué tuvo que ingresar? ¿Qué es lo que notaron ellos? Y esas respuestas, porque por más que yo dé esta hipótesis, por más que yo esté hablando desde lo que yo sé, desde lo que el conocimiento que he leído, que he buscado, ellos son los que me pueden dar la respuesta, decir por qué ingresó, qué pasó ahí adentro, se cayó, se resbaló, se golpeó, se ¿se entiende? O si incluso si alguien, pensando que era una cámara diferente, le cerró la escotilla y después se dio cuenta de la macana que se había mandado y la abrió, ¿entendés? Entonces, todos esos resultados ya pasaron, hoy estamos al día 17, ¿se entiende? Y después todo lo que conlleva a que pasara esto, el tema de las órdenes, en la escala que se dan, cómo se tienen que dar, qué días se tienen que dar, ¿se entiende? Flor, te iba a preguntar, teniendo en cuenta que muchos empaques manejan cámaras de seguridad, ¿no? Por el tema de que sacan fruta o algún otro elemento que puede ser de valor. En este caso, ¿no había ningún sistema de monitoreo de los pasillos o las cámaras de Moño Azul que puedan permitir dilucidar qué fue lo que pasó? Ellos a mí no me han facilitado nada. O sea, desde Moño Azul no me han dicho, mirá, acá están las cámaras, esto puede ser lo que haya pasado. Desde lo que yo averigüé con las personas que conozco que trabajan ahí, me dicen, mirá, cámaras de seguridad que apunten justamente a las cámaras frigoríficas, no hay. Hay cámaras, sí, en las partes, por ejemplo, en donde está la fábrica de jugos, después en la parte de los pasillos, como que lo que sería en la parte de ¿cómo sería? De donde uno ingresa. Sí, el ingreso, la salida. Pero más adentro, que apunte a las cámaras frigoríficas, dicen que no hay. ¿Entendés? Eso es lo que dicen. Después, bueno, a mí me da muchísima impotencia que yo tenga que estar haciendo preguntas y que ellos en ningún momento me digan, mirá, Flor, sí, esto no va a pasar, legalmente no va a pasar, no van a venir ellos a decirme, mira, esto sí falló, esto también, lo estamos cambiando. Pero a mí me ha llegado la información de que hay cosas que están cambiando, pero lo hacen de callado, ¿entendés? No reconociendo nada, ¿entendés? Justamente después de este siniestro, de este accidente, de este hecho fatal, desde la provincia, desde la Secretaría de Trabajo, junto con el gremio, comenzaron a hacer inspecciones para ver cómo estaban funcionando las cámaras frigoríficas, 50 empaques en la zona del Alto Valle. Llega tarde todo esto en cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad para garantizar la vida de cada uno de los trabajadores. No, esto es lo que estás diciendo, ¿no? Que todo llega tarde, cuando tendría que haberse dado mucho antes, y más cuando está en el inicio de la temporada de cosecha. Sí. Nosotros hablamos con el representante del gremio apenas sucedió el hecho para que nos pueda contar un poco, y parte de lo que le decíamos, ¿no?, es qué medidas se pueden llegar a tomar, y dentro de eso estaban las capacitaciones, y yo le cuestionaba esto de que a veces hay muchas capacitaciones, pero hay cosas que pasan en el día a día que está bueno que haya una cámara o un compañero, porque no sé, ponele, estás caminando, te desvaneces, te sentís mal, bueno, que alguien te pueda ver, que te pueda auxiliar en cualquier medida, ¿no? Sin entrar en una cámara. Pero de esta manera solamente piensan en capacitaciones, que vos me comentás esto, que se puedan hacer como un estudiante, ¿no? Que se puedan volver a realizar para los que vuelven el trabajo temporario. Y me llama la atención esto que comentás, que no solamente él, sino otras personas también entran en esto, conteniendo el aire, que es algo nada certero, porque todos podemos aguantar un poco más, un poco menos, que no lo deberíamos hacer en nuestro trabajo porque pone en peligro nuestra vida, y que adentro son cuestión de segundos el perder el conocimiento y desvanecerse, y si perdés la fuerza, por lo tanto no puedes salir y bueno, en salvar tu vida. Es algo muy fuerte lo que comentás, y que ponés también en ojo que le puede pasar a cualquier trabajador que le den esta orden de entren a chequear la fruta, pinchen, hagan el análisis, porque tenemos que, no sé, que sacar abrir esa puerta. Desde que pasó lo que pasó, como te digo, hay algunas cosas que empezaron a cambiar. A mi papá le dijeron, mirá, Marcelo, de a partir de ahora la fruta la pinchan con una lanza.
Dice, no ingresas más, dice, la pinchan con una lanza. Entonces yo a mi papá le pregunté, le dije, che, pa, le digo, pero si vos tenés que entrar, imagínate, por X motivo, porque puede pasar algo ahí adentro, le digo, vos tenés que entrar. ¿Hay alguna máscara de oxígeno que te permita ingresar, así sea de 500 mililitros al tubo? Me dice, lo único que hay de oxígeno ahí son de los tanques grandes, dice, y con esos no podés entrar por la escotilla. Dice. Lo que antes había, que sí, que era como con una máscara y más chiquito, que te permitía entrar y hacer de trabajo y después volver a salir, eso ya no está, dice. Se lo llevaron, no sé, para inspección, algo así, me comentó, y después no los volvieron a traer. ¿Entendés? Y de parte de la justicia, ¿qué es lo que te han dicho hasta el momento en cuanto a las pericias, en cuanto a las causas de la muerte? Justamente es como también mi otra parte de frustración e impotencia, que para lo único que me llamaron la semana pasada fue para confirmarme las causas de muerte, que justamente es por falta de oxígeno, que notaron ellos que no había ningún tipo de agresión, no había ningún tipo de golpe, pero después del tema de pericias me dijeron que estaba todo en investigación, todo, que estaban ya las fotos, las medidas y eso, pero todo el cuadro que tienen que armar para poder darme una hipótesis más certera, necesitaban tiempo, necesitaban trabajar en ello. Vos te estás constituyendo como querellante dentro de la causa porque se investiga una muerte dudosa, ¿no? En este es el hecho o la carátula que se le dio. Te podés constituir como querellante y a partir de todos estos conocimientos que has ido recabando, de la experiencia de vida, poder solicitar algún otro tipo de pericia y tener mayor profundidad en saber qué es lo que se solicitó hasta el momento. Sí, me lo comentaron, me dijeron que yo podía hacer eso. Y bueno, yo, como les digo, yo a partir de que sucedió esto es como que he tenido que irme empapando de la información de cómo tiene que funcionar, de cómo se supone que tienen que hacerse las cosas, porque nadie viene a mí y me dice, mira, Flor, porque ¿qué pasa? Como yo les menciono, hablo desde lo que yo sé. Si alguien más me viniera y me dijera, no, ¿sabes qué? En esto estás equivocada. Yo te escucho. Por favor, dame la información que tengas, porque la verdad que yo necesito que esto sea todo lo más certero posible. Yo no estoy en una posición de que quiero romper todo, quiero linchar al medio mundo, para nada. Yo estoy en una posición de querer saber las cosas, de que todo sea justo, que se mejoren para las personas que están, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Yo estoy totalmente a favor, y es algo que mencioné que pasó con mi esposo, estoy a favor de que le den una oportunidad a las personas que no han podido hasta el momento capacitarse, pero que cuando lo hagan, que cuando le den la oportunidad, tomen la responsabilidad de capacitar a las personas, ¿sí? Y sobre todo que las personas que capaciten tengan únicamente ese rol, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Mi papá, que es el que está trabajando ahí adentro, no solamente tiene que hacerse cargo de todo, ver que todo funcione, porque si no pegan un grito en el cielo, sino que también al mismo tiempo tiene la sobrecarga de ir capacitando al muchacho que entra como en reemplazo de Alan, ¿sí? ¿Ya hay un reemplazo? Sí, desde el segundo día. Un chico joven, así como mi esposo, también padre de familia, y ¿cómo es esto? Me duele que pobre caiga en esta situación, porque culpa de él no es, él está en la misma situación que nosotros, él sabe de necesidades, no de riesgos, no de derechos, pero la realidad es que él, como esto, tiene que también, como dije en mis posteos, ir aprendiendo sobre la marcha. O sea, ¿tiene experiencia este joven? No. ¿No ha trabajado en Moño Azul? No, ningún frigorífico tampoco. Ni recibió capacitación. Excepto la que está recibiendo ahora a partir de lo que está haciendo tu papá. Capacitación entre comillas. Camino del andar, sí. Porque le va enseñando lo que van pudiendo en el momento, ¿entendés? Lo que va el tema de las presiones, como que para mantener todo como que funcione, digamos. Y después la otra, que estos chicos siguen teniendo la categoría de ayudantes de maquinista y en algún momento tienen que trabajar solos. ¿Por qué? Porque así está el horario impuesto, así está, ¿cómo decirlo?, estipulado. No les permiten, por ejemplo, el turno nocturno. Cuando al chico le toca hacer turno nocturno, ¿qué pasa? Porque ¿se les puede dejar a un ayudante solo? Sí, es un ayudante, ¿entendés? Después, como esto, el tema de que tienen uno para cada cosa. Tienen un maquinista A, un maquinista B y 3 ayudantes. ¿Qué? ¿El maquinista A qué onda? ¿Está 24 horas metido ahí adentro?
¿Cómo hacen para que todo el frigorífico funcione con un único maquinista? El maquinista se va de vacaciones. ¿Y qué pasó con el maquinista? Sí, una licencia por enfermedad o cualquier cosa que le ocurra, no queda, digamos, un responsable máximo para todo el control que corresponde. Entonces, ¿cómo hacen sus empleados, entendés? Para poder aprender hacer las cosas bien todo el tiempo. Después, con el estrés psicológico que llevan o sea, desde casa, yo lo veo, ¿entendés? Yo soy hija, como te digo, mi papá trabaja en el frigorífico hace ya más de 20 años. Y desde chica lo veo todo el tiempo, mensajes, llamada, Marcelo, se cortó la luz, son las 4 de la mañana y mi hijo tiene que salir a Moñosul para solucionar un problema que nadie más sabe solucionar, ¿entendés? Y después, ¿qué pasa? Ahí te hacen sentir que sos vital, te hacen sentir que sos súper necesario. Pero pasa lo que le pasó a Alan y te reemplazan enseguida, Y con alguien feliz de la vida de poder tomar un trabajo, porque ¿qué pasa? Porque hay necesidad, ¿entendés? Flor, quería preguntarte por, saliendo un segundo de lo que tiene que ver con todo este tema judicial, preguntarte por otro que tampoco deja de ser importante, si la empresa les ha dado alguna respuesta también desde lo económico a ustedes, teniendo en cuenta que padres de familia, 3 chicos, ¿cómo se están solventando hoy en día ustedes también como familia? Digo, preguntarte esto también como para saber si es que la empresa le ha dado alguna respuesta, si no. Sabemos de que obviamente en estos casos hay un seguro de vida, no sé si Alan contaba con eso o no, porque en algunos casos las empresas también, a veces eso pasa de largo. ¿Cómo está esa situación? Y justamente eso sí está todo en regla. Y yo creo que es por eso que la empresa esté tan tranquila, ¿no? Claro. Porque hay alguien que cubre esto que ocurrió, ¿sí? Desde la empresa a mí no se me ha comunicado nada, no me han dicho, mirá, te tenemos que pagar esto, más esto. La que a mí me ha informado ha sido mi abogada, que me ha puesto al tanto de decirme, mirá, a vos te corresponde esto, te corresponde aquello, todo, me ha puesto las cartas sobre la mesa. Y ahora en esta semana vamos a comunicarnos, porque ¿qué pasa? El lapso para que la empresa se comunique conmigo, que me diga, mirá, ya te depositamos o te vamos a depositar tanto, qué sé yo, la empresa ya todavía no se comunicó conmigo, ¿se entiende? Entonces, nada, eso lo estamos viendo, pero sí, eso está cubierto, digamos, sí tenía seguro de vida, la ART ya también se movió, pero y yo creo que justamente todo esto es lo que le permite como que a la empresa decir, bueno, ya está todo solucionado porque ella va a tener un sustento, no tiene, claro, como que no tengo de qué quejarme. Sí, solucionado entre comillas porque recién lo hablabas vos, ¿no? Ellos consiguieron un reemplazo para el puesto que ocupaba Alan, pero obviamente el padre de familia en tu casa es irreemplazable en este caso. Exactamente, sí. Puede existir todo el dinero del mundo que eso no reemplaza la vida de Alan. Para nada. Flor, ¿cómo sigue el tema, digamos, en la justicia? ¿Hay también algún lapso para que te den pericias, para que te den información, o vos vas a estar a la espera? Justamente tengo que estar a la espera. Estoy al pendiente, por eso... ¿Y si no vas a iniciar acciones legales o algo? No sé. Yo, como te digo, asesoramiento legal ya tengo. Cómo proceder lo iremos viendo con el tiempo. Yo, mientras tanto, lo que necesito son respuestas. Y que justamente es desde la justicia, desde fiscalía, lo que sea. Yo no he tenido más avances, ¿sí? Que es justamente lo que tendría, que a mí me daría un poco más de tranquilidad. Es decir, bueno, algo, ¿qué fue lo que no le permitió salir? Porque como yo te digo, cuando mi papá lo encontró, la puerta, la escotilla por donde él ingresó, estaba abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No contuvo más el aire, algo me tienen que poder decir. ¿Y por qué tuvo que ir tu papá también? O sea, eso hay que arreglarlo. Te agradecemos por venir, por contarnos también, bueno, cada detalle, y siempre los micrófonos de la radio están a disposición. Sabemos que el dolor es irreparable, pero aquí tu pedido para que a nadie más le pase es muy importante, así que vamos a seguir en contacto. Gracias. No, yo les agradezco a ustedes el espacio, sobre todo para que se comprenda cómo fueron los hechos, porque hay muchas veces la gente no sabe, o por ahí desde el enojo, desde la rabia, y también que se sepa que lo que yo estoy pidiendo no es nada fuera de este mundo, es lo normal y es lo que puedo hacer, ya que nada me va a devolver a mi marido. Así que bueno, gracias por el espacio y nada. Florencia Durasi, pareja, esposa de Alan Riquelme, este joven que falleció en Moñosul.